11 de la mañana y 8 de la noche, y el lunes a las 8 de la noche. 3 emisiones semanales. Hoy nos acompaña Rodolfo Sanz, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Es el primer vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo del Parlamento. Fue presidente de la Corporación Venezolana de Guayana y ministro de Industrias Básicas y Minería. También fue alcalde del municipio Plaza en el estado Miranda, Guarenas. Fue secretario de Gobierno del estado Miranda. También forma parte del Consejo Político de la Revolución y es autor del libro China, la nueva civilización. Bienvenido, Rodolfo, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar, gracias por la invitación. Muy interesante esta obra, sobre todo muy útil ahora en Venezuela, que se está redefiniendo políticas económicas, visión. Sí, creo que el libro es oportuno. Es una experiencia importante, ¿no? Sí, es oportuno porque plantea un conjunto de temas que están en el debate de la construcción socialista en Venezuela, sobre todo a partir del llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro en su mensaje anual ante la Asamblea Nacional y el país, en el sentido de que debemos aproximarnos a un conjunto de nuevas definiciones para enfrentar la nueva época de transición al socialismo que él ha estado planteando. De eso vamos a hablar a fondo. Quiero concentrarme en los primeros bloques del programa en la experiencia china, en el modelo chino, en el socialismo de mercado, en el socialismo con especificaciones. ¿Qué pasó en China en los últimos 40 años? Este inmenso país pasa de ser una de las sociedades más pobres y atrasadas del planeta para convertirse hoy en la segunda potencia económica del mundo, con unos niveles de desarrollo sorprendentes en apenas 40 años. ¿Cómo era China antes? Bueno, tú lo has señalado, China en 4 décadas hizo lo que algunos países de Occidente hicieron en 200 años. Un salto histórico impresionante, ¿no? No fue fácil. China atravesó por un proceso bajo la conducción de su gran líder histórico, Mao Zedong, denominado el Salto Adelante, que se desarrolló entre el año 57 y el año 1962 del siglo XX. Y después de haber cometido allí algunos errores, excesos importantes en el plan económico, que agotaron la fuerza productiva de China, que generaron problemas de producción de la alimentación básica del pueblo chino, su calzado, de vestidos, etc., vino otro periodo de presunta rectificación conocido como la Revolución Cultural Proletaria. Exacto. A mi juicio, la forma como Mao Zedong dio un paso atrás, reconociendo parcialmente los errores que se habían cometido en el Salto Adelante, pero ratificando fundamentalmente su visión de transición económica al socialismo. Luego de su muerte en el año 1976 y la rehabilitación de ese dirigente histórico, para mí un genio político llamado Deng Xiaoping, se inicia un proceso de rectificación. Deng Xiaoping fue sancionado 2 veces en el Partido Comunista Chino, ¿no? Sí. Después del Salto Adelante tuvo 7 años en una granja agrícola, sancionado por supuestamente ser un ideólogo del restablecimiento del capitalismo en China. Pero luego de ser rehabilitado en el año 73, 74, se presentaron en el año 76 con la muerte de Zhou Enlai, que fue el gran diplomático chino, que ocurrió en el mismo año de la muerte de Mao, pero meses antes. Se generaron disturbios en la famosa plaza de Tiananmen y la llamaban de los 4, donde estaba la esposa de Mao Zedong, acusaron nuevamente a Deng Xiaoping de haber sido el instigador de esos disturbios y lo sancionaron, por lo cual tuvo nuevamente 2 años fuera de la conducción del partido. En el 78 regresa. En el 78... Es el principal impulsor de las reformas económicas. Así es. Él había regresado ya en el 73. Recuerda que él representó a China en un discurso muy memorable en la Asamblea de las Naciones Unidas, donde dijo que China jamás aspiraría a la hegemonía mundial y que si alguna vez lo hiciese, los países del tercer mundo
podían recriminarle a China y aún más expulsarlo de la comunidad de países del tercer mundo, ¿no? Pero bueno, después de su segunda rehabilitación, ya la muerte de Mao, comienza un proceso de rectificación. Deng Xiaoping asciende rápidamente a los cargos fundamentales del partido y con una visión renovada, moderna del socialismo, produciendo algunas rupturas en el pensamiento económico de Mao Zedong, inicia eso que se conoció como las 4 modernizaciones: la modernización de la industria militar, de la defensa nacional, de la agricultura, de las relaciones internacionales, de la ciencia y la tecnología, y formula el plan de la apertura y la reforma en China. Apertura hacia la economía mundial. China no podía seguir aislándose de la economía mundial, tenía que integrarse a la economía mundial. Una economía capitalista, además. Una economía que combinaba elementos y categorías propias del esquema económico del capitalismo, pero que se hacía y se sigue haciendo bajo la concepción del socialismo, sobre todo en algunos elementos que pudiéramos precisar más adelante, ¿no? Del por qué hoy China puede perfectamente definirse como un país socialista. Pero ciertamente China se fue insertando progresivamente a partir de sus cambios internos en ese proceso que se concibió como la globalización, que otros teóricos como Samir Amin denominaron la mundialización capitalista, de la cual no podía escapar China, ni escapa hoy ningún país del planeta Tierra. Con el capitalismo se cumplió aquella sentencia de Marx: forjó un mundo a su imagen y semejanza, se extendió por todo el planeta, y los países que se resistieron al principio a tener economías cerradas como China tuvieron inevitablemente que abrirse a la sociedad mundial. Las premisas. Deng dijo: China dio grandes aportes al mundo: la imprenta, el papel, la pólvora y la brújula, pero nunca los aprovechó Occidente. ¿Por qué entonces China no podía aprovechar todo el acervo científico, cultural y tecnológico de la civilización occidental? En segundo lugar, Deng señaló: el presidente Mao Zedong colocó un excesivo acento en la lucha de clase. Debemos colocarlo ahora en el desarrollo de las fuerzas productivas, porque el socialismo no puede ser un fenómeno de la pobreza. La pobreza es incompatible con el socialismo. Tenemos que ir hacia un modelo que nos permita, a finales del siglo XX, tener un país modestamente acomodado. Sí. Y entonces allí acuñó otro concepto importantísimo. Decía Deng: hay que permitir que una parte de China se enriquezca primero que otra. No es posible un desarrollo uniforme de China ni una producción uniforme de la riqueza. E inventó entonces la creación de las zonas económicas especiales, sobre todo en el sur de China, frente a Hong Kong, frente a Taiwán, frente a Macao, sobre todo frente a Hong Kong, que ha sido una economía próspera, para aprovechar todas las inversiones que pudieran provenir de Hong Kong para el desarrollo de una zona económica especial que se inició en un pueblito de pescadores, 30.000 habitantes, Shenzhen, y hoy una de las ciudades más del 49. Y hasta el 53, eso le dio resultado a Mao Zedong. ¿Por qué es tan importante una burguesía nacional? Porque permite el desarrollo, porque permite, y en China se demostró, permite el desarrollo de las fuerzas productivas. Porque el afán de acumulación individual tiene un peso todavía muy determinante en la concentración y la acumulación de riqueza. Y sin acumulación de capital, bien sea capital fijo a través de tecnología, desarrollo científico, no hay posibilidad de desarrollo real en un mundo globalizado como el de hoy. Y el rol, la burguesía asume un papel protagónico ahí, más que los trabajadores. Yo no diría que más que los trabajadores, es un papel conjunto, fíjate. Okay. Cuando en China, a pesar de que Deng Xiaoping había pronosticado que en China no debería desarrollarse una nueva burguesía de manera, digamos, autónoma, independiente, era inevitable que los procesos de acumulación de riqueza condujeran a la configuración de una burguesía o de un empresariado nacional chino, como querramos nosotros denominarlo. ¿Qué hizo inteligentemente el presidente Jiang Zemin? Integró, aparte de esa burguesía, de ese empresariado nuevo,
que había contribuido enormemente al desarrollo de la fuerza productiva de China, al Comité Central del Partido Comunista de China. Es la teoría de la triple representatividad, representación de los sectores industriales modernos de China, aliados del gobierno, nacionalistas, profundamente nacionalistas, los intelectuales y el sector de la cultura y el sector de las fuerzas populares, los campesinos, el proletariado industrial y el movimiento obrero. Esa es la política de la triple representatividad, porque tú tienes dos opciones con el empresariado, con la burguesía. O tú lo atraes al proyecto socialista, o tú tiendes entonces a hacer que ellos desaparezcan. Si desaparecen, se ha demostrado que el Estado solo en el mundo no puede desarrollar la fuerza productiva al nivel que se requiere para que un país sea competitivo en los escenarios internacionales. Porque, como tú bien sabes, ya no puede hablarse de economía nacional stricto sensu. Ya no puede, en términos rigurosos, decirse que hay una economía nacional. La economía se transnacionalizó. La economía es hoy un sistema mundo único y nadie puede intentar zafarse de las determinaciones de la economía mundial porque sencillamente no tendría la capacidad, digamos, tecnológica, científica, para sobrevivir solo y de manera aislada al conjunto de la economía mundial. ¿Qué otras premisas soportan la otra el premisa modelo? fue, el socialismo no es un sistema compatible con la pobreza. Okay. El socialismo, para ser superior al capitalismo, tiene que acabar con la pobreza. Generar riqueza. Y eso parte de la generación de riqueza. Por eso Deng dijo, como no va a ser uniforme, China es un país tan extenso territorialmente, con tanta pobreza, no es posible un modelo que de manera uniforme, simultánea, permita desarrollar la riqueza en todas las regiones de China, y ideó entonces la construcción de las zonas económicas especiales, apostando a que allí hubiese una concentración de riqueza y capital que luego pudiera permear hacia otras regiones del país. Claro, esto le generó un problema a China, que todavía están corrigiendo, que es la desigualdad entre distintas regiones del país, un desarrollo profundamente desigual entre regiones, desigual entre la ciudad y el campo. Pero bueno, han ido enderezando, han ido corrigiendo con aquel término que acuñó el otro presidente de China, Hu Jintao, que es la concepción científica del desarrollo, que fue la forma como China comenzó a corregir los desequilibrios que se generaban en medio de un desarrollo industrial que inicialmente, Chemle, hay que decirlo, sin ningún tipo de complejo, imitó mucho el desarrollo del capitalismo occidental. Pero luego otra premisa, a mí me parece importante, combinar la teoría general del marxismo con las particularidades de la sociedad china. China siempre se diferenció del modelo soviético. En un tiempo, Mao, sobre todo del 53 al 62, imitó mucho el desarrollo soviético basado en la industrialización de la agricultura, industrialización forzosa de la agricultura y el desarrollo de la industria pesada. Pero los chinos dijeron, no podemos nosotros seguir el modelo soviético, tenemos que ir hacia un modelo con peculiaridades chinas, que se guíe en términos generales por la visión crítica del marxismo, pero que incorpore los elementos de la cultura nacional de China y todo el acervo que China como sociedad agrícola, con un extenso mercado, haya podido aportarle a la humanidad. Y luego, el hecho de que China planteó la necesidad de no polarizar nuevamente el mundo. ¿Tú no te das cuenta que China no intenta imponer su modelo a ningún país? Que China no polariza entre capitalismo y socialismo. China no polariza entre Occidente y Asia, Oriente y Asia Pacífico, o Occidente y la milenaria cultura china. No le interesa a China polarizar el mundo. Por eso en el libro yo hablo del concepto de nueva civilización. Porque los chinos dicen, tenemos que ir hacia un diálogo de civilizaciones. Ninguna civilización puede imponerle a otra su acervo histórico. Tenemos que avanzar hacia un diálogo de civilizaciones, una integración de civilizaciones que nos dé como resultado la civilización humana, que es la que realmente debería prevalecer en un mundo multipolar y multicéntrico, como también lo planteó nuestro comandante Hugo Chávez. Mira, vamos a ir a una pausa comercial. Quería preguntarte, muchos críticos del modelo chino señalan que el crecimiento, el desarrollo de esa inmensa nación estuvo soportada en una sobreexplotación de los trabajadores.
quiero que comentemos acerca de eso. Dicen que es un modelo basado en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Me faltó una premisa antes de responderte esta pregunta. El uso del mercado como instrumento para la asignación de recursos, para la distribución de los factores productivos y también de la riqueza. Deng Xiaoping dijo, planificación y mercado no son contradictorios. Además, en China había una tradición de mercado milenaria. La ruta de la seda, que ahora retoma el presidente Xi Jinping con la franja económica, la ruta de la seda terrestre hacia Asia Central y hacia África, siempre existió en China, ¿no? La comercialización de la seda, de la cerámica multicolores de China, que fascinaron tanto a los ingleses, tanto les fascinaron que, como le compraban tanto y su balanza comercial era deficitaria con la empresa de las Indias Orientales, idearon el monopolio del opio en la India y después le hicieron 2 guerras a China para obligarlo a consumir el opio transformado en droga, ¿no? Deng asumió la tradición de mercado que había en China. ¿El mercado es capitalista? No, el mercado no es una invención del capitalismo. El capitalismo perfeccionó el mercado. El capitalismo, con el desarrollo industrial manufacturero, se apoderó de los mercados del mundo, que es otra cosa. En China se intentó apoderar de los mercados con el tráfico de opio. Las 2 guerras del opio, a mediados del siglo XIX, fueron para que la empresa de las Indias Orientales, que monopolizaba la producción de opio en la India, obligara la apertura de los mercados de China para que consumieran droga, ¿no? Una cosa insólita, ¿no? Esa jauría occidental que siempre cayó sobre China. Y quiero decirte que todas las potencias industriales de Occidente invadieron China. Todas se repartieron en China. Aquí en el libro yo tengo un cuadro resumen de la orgía colonialista imperial que Occidente desarrolló en China. De manera que hablar de socialismo con mercado no es ninguna herejía. No es ninguna herejía y mucho menos una contradicción. Es una realidad. Porque es que además, por más planificación que tú tengas, el mercado es una realidad que existe. Claro. Hay factores que escapan de la planificación. Como decía siempre Lenin, parafraseando a Goethe, gris es la teoría, verde y frondoso es siempre el árbol de la vida. Por más que tú planifiques, tú no podrás nunca, en una planificación centralizada, amordazar la realidad. Tú no podrás aprehender, ¿no?, toda la realidad para conocer ciertamente cómo van a evolucionar los factores que se dan en medio del mercado, ¿no? Recuerda que lo que decían incluso los mismos economistas clásicos, de mí, la mano invisible, que no la dijo a propósito del mercado, pero eso es otro debate, ¿no? Pero bueno, se asumió como que era la mano invisible del mercado, era la ley de la oferta y la demanda. O como dijo Friedrich Hayek, un teórico brillante del neoliberalismo, las fuerzas impersonales del mercado. Tú nunca podrás aprisionar todas las fuerzas impersonales que se mueven en el mercado, ¿no? La planificación siempre será limitada. Pero Deng dijo, no es contradictorio mercado y planificación. No es verdad que son excluyentes. Nosotros vamos a utilizar el mercado y vamos a construir, sin renunciar a la planificación, un socialismo de mercado. Un socialismo que atienda las señales que da el mercado para incorporarlo a los procesos de planificación y desarrollo de la economía. Fueron más allá. Creo que se plantearon que no hay socialismo sin capitalistas. No, incorporaron sectores privados del capitalismo cuya economía opera con categorías capitalistas al desarrollo de su concepción de socialismo. Es lo que ellos llaman socialismo con peculiaridad de China. Ahora entro a lo de la mano de obra. Sí, la sobreexplotación. Ciertamente Mao Zedong cometió un error grave del año 53 al año 62. El salto adelante fue el intento, Oscar, de ir a pasos más acelerados hacia la construcción del socialismo al estilo soviético, utilizando intensivamente la explotación de la mano de obra, de la fuerza laboral. Mao pensaba que era suficiente con la enorme población de China para sustituir a la ciencia y la tecnología. Mao comenzó un proceso, por ejemplo, de creación de hornos de fusión de mineral de hierro en las casas, en las cuadras en China, que generaban permanentes accidentes en los trabajadores. Y después que los trabajadores de las comunas agrícolas terminaban su faena, tenían que ir a fundir hierro para producir acero de mala calidad, además, sin tecnología moderna.
y Mao agotó la fuerza de trabajo. Eso generó una caída de la producción agrícola en el campo, generó una situación de empobrecimiento y de hambre en algunos años en China. Ahí estuvo la virtud de Deng Xiaoping. No es solamente la fuerza de trabajo explotada intensivamente, es la ciencia y la tecnología. Ese viejo modelo no podemos repetirlo nosotros en China. Y cuando se planteó las 4 modernizaciones, dijo, una de ellas es el desarrollo de la ciencia y la tecnología para poder avanzar hacia el desarrollo de las fuerzas productivas. Y ahí Deng Xiaoping interpretó, Oscar, una cosa que es sutil, pero hay que decirla correctamente a Carlos Marx. Hay un famoso prólogo del libro Contribución a la crítica de la economía política, donde Marx dice, ninguna sociedad desaparece antes de que se hayan desarrollado en ella todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella. Sí. Tú no puedes ir al socialismo si tú no has desarrollado fuerzas productivas que te permitan a ti resolver los problemas del hambre, de la miseria, de las realizaciones personales de los seres humanos. Por eso es que se habla de un largo proceso de transición en el cual va a existir el capitalismo. Sí, en Venezuela hoy la economía que domina es la economía capitalista. Aquí no hay una economía socialista en sentido estricto del término. La economía sigue siendo capitalista. Hay un gobierno de orientación socialista. Hay un partido de orientación socialista empeñados, como estamos, en ir hacia una sociedad superior al capitalismo que hemos tenido, pero un capitalismo de la riqueza. Por ahora, para que esa riqueza pueda permear luego, bajo dirección del Estado, a los sectores C, D, E de la población, a los sectores asalariados, a los sectores más empobrecidos. Eso va a ser un largo proceso en el cual las formas capitalistas seguramente van a prevalecer por un tiempo importante, como ha sido en estos años, y las formas socialistas irán cobrando fuerza, desarrollándose desde los centros de planificación del Estado, que no pueden ser para asfixiar totalmente el mercado, sino más o menos para orientar hacia dónde deben ir las tendencias que permitan reducir la pobreza, generar riqueza, hacer que la población tenga buenos salarios y hacer lo que los chinos dicen, tener una sociedad modestamente acomodada, donde la gente pueda vivir bien. Y con menos desigualdad. Y con menos desigualdad, que es una de las características, sobre todo de las sociedades de América Latina. Mira, tú has hablado del rol protagónico del capital, de la necesidad de una burguesía nacional o nacionalista. Has hablado de la presencia inevitable. Y poder enfrentar estos 5 monopolios de la mundialización capitalista, pero además para ponerse a tono con todos los adelantos científicos en el campo de la inteligencia artificial, de la robótica, de la genética, para poder contrarrestar el elevado impacto, como dijo el presidente Nicolás Maduro, que tienen las redes sociales hoy en la conducta, el comportamiento, la forma de vida, el modo civilizatorio de los ciudadanos de todas las repúblicas, de todas las naciones del mundo, no va a tener éxito. El presidente Maduro ha planteado ir a una nueva época de transición al socialismo. Sí. Ha dicho incluso que cosas que hicimos hasta el 2014 hoy ya no pueden surtir los mismos efectos que surtieron antes. Yo creo que la nueva época, digamos que el presidente la enfocó además colocando como el centro de lo que ocurre en el mundo la pandemia, el cambio del modelo económico mundial y el poder de las redes sociales, y la comunicación, tiene que llevarnos a nosotros a modernizar nuestras nociones y nuestra visión sobre el socialismo. Tal como lo hizo Chino. Eso se está haciendo. Hay un debate al interior del Viene un debate al interior del partido. Se están haciendo los debates. Yo te puedo decir, por ejemplo, que nosotros en el Consejo Político de la Revolución, donde está un conjunto de compañeros que designó el presidente, que dirige el coronel comandante Reyes, hemos hecho unos debates bien interesantes, muy amplios, muy libres. Y de esos debates le hemos enviado al presidente Maduro cerca de 5 documentos, porque somos un órgano asesor del presidente de la República. Y hemos debatido todos estos temas, ¿no? ¿Y lo debaten con los empresarios? Hemos invitado ministros, sí, han ido empresarios, han ido compañeros analistas económicos que no están en el gabinete, han ido dirigentes políticos, porque nosotros pensamos que el debate debe ser amplio, debe ser un debate amplio. Nosotros estamos hoy urgidos de desarrollar una economía que esté en condiciones de penetrar los mercados internacionales. El año pasado
la economía de exportación creció en un 4%, eso es un buen síntoma. Ahí viene entonces el rol del Estado, que tú preguntabas. El Estado tiene que promover ese desarrollo de la industria de exportación. El Estado tiene que facilitar los procesos y crear la seguridad jurídica para que los empresarios que están invirtiendo y están exportando tengan la seguridad y la certeza de que van a poder retornar sus capitales y sus utilidades sin que el Estado las confisque, sin que el Estado pueda presionarlo en la dirección, expropiatoria. Sigue habiendo temores. Bueno, se van a ir venciendo. De los empresarios. Se van a ir venciendo. Porque sigue habiendo un discurso anticuado. En algunos sectores. No así en el presidente de la República, claro, ni en otros sectores cercanos del presidente. Sí, bueno, hay de todo. No se cambia una concepción ideológica como que quien se quita y se pone un saco, ¿no? Eso es un proceso. El presidente Maduro ha hablado del bloqueo de la mente. Dijo, hay bloqueo de Estados Unidos y hay bloqueo mental. El bloqueo mental es seguir viendo los nuevos problemas con las viejas categorías, con los viejos conceptos. ¿Tú sabes cómo llamaron eso los chinos? Es que todo encaja perfectamente. Yo voy a acuñar un término. Socialismo bolivariano con peculiaridades conceptuales chinas. Yo creo que ese es el modelo. Propuesta. Esa es mi propuesta. Mira, lo digo arriba que me digan que me metí, ahora soy pro-chino. Yo recuerdo que en el pasado, tú recuerdas la izquierda radical, uno éramos pro-chino, otro era pro-soviético, maoísta. Había un partido que decía marxismo, leninismo, pensamiento Mao Zedong. Pero no habían estudiado en profundidad el tema chino. Ah, sí. Aplicación en Berhot. En Albania, es verdad. Pero entonces, eso, ¿no? Una mezcolanza ahí terrible. Viene un cambio. ¿Cómo evitar o cómo gestionar la amenaza de una restauración de la hegemonía del capital en un modelo que exige la participación de la burguesía? El Estado tiene que cumplir su rol. Y el Estado que lo conduce partidos políticos y dirigentes políticos tiene que ser un Estado fuerte. Un Estado fuerte no es un Estado confiscatorio. Un Estado fuerte no es un Estado autoritario. Un Estado fuerte que hace cumplir el Estado de Derecho y de Justicia que está en la Constitución, que es el contrato de todas y todos los venezolanos. No debe asociarse Estado fuerte con Estado represor, con Estado autoritario, con Estado intervencionista. En China hay un Estado fuerte y en China hay una hegemonía del Partido Comunista. Ya el Partido Comunista cumplió 100 años, se dicen fácil, ¿no? Y tiene cerca de 95 millones de militantes, ¿no? Casi 1 millón de militantes por año incorporó el Partido Comunista, ¿no? En promedio, en estos 100 años. Y es un partido que dirige el Estado, dirige el gobierno. Pero es un partido donde hay representación de todos los sectores de la sociedad, incluido a lo que podríamos llamar la burguesía o el empresariado chino. Es un modelo policlasista. Sí, porque la sociedad es policlasista, nadie tiene que poder tenerle miedo a eso. Mira, cuando en China se dio la revolución, la fuerza motriz era el campesinado. Y los soviéticos les querían imponer a China que el modelo para hacer la revolución y tomar el poder era el modelo insurreccional en las ciudades. Y Mao dijo, esto es tan loco. Stalin está loco, está chiflado. Porque en China el 80% es campesino pobre. Y es allá, en el movimiento campesino, donde vamos a hacer la revolución. Es del campo a la ciudad. No es el modelo soviético, es el modelo chino. Y tuvieron éxito. Por eso es que los chinos siempre han confiado en su propia fuerza. Porque no aceptaron el modelo soviético de revolución y fueron exitosos. Fíjate que, volviendo a este tema de los industriales, Estados Unidos, el año pasado, la OMC y Estados Unidos acusaron a China de que más de 300 empresas importantes de China son dirigidas por militantes del Partido Comunista. Y dijeron, los chinos son tramposos, porque esas empresas no son tales empresas. Esas empresas fueron constituidas por dirigentes del Partido Comunista de China que se metieron a burgueses para engañar a la sacrosanta burguesía mundial. ¿Qué importa eso? No importa el color del gato. Lo importante es que sea gato porque atrape ratones. Louis Vuitton después lo popularizó Deng Xiaoping, ¿no? Bueno, los chinos han constituido las empresas independientemente de quién las haya formado. Son empresas con desarrollo científico, tecnológico, competitivas y están en el mundo de la globalización compitiendo con las grandes transnacionales. Por eso sancionaron a Huawei y a AT&T, porque en el desarrollo de la inteligencia artificial, la tecnología 5 y 6G, los chinos le tomaron la delantera a los países industrializados de Occidente y eso molesta mucho a Estados Unidos. Mira, tú has hablado
de las zonas económicas especiales, que fue en alguna medida el punto de partida del nuevo modelo económico chino. Pero te quiero preguntar acerca del mercado de capitales, que creo que ha tenido un peso muy importante en el desarrollo de este modelo. Pero cuando regresemos de los comerciales, ya venimos, desarrollo económico chino. Importante peso. Estratégico, sobre todo, ¿no? Con las reformas que introdujo Jiang Zemin. Capital financiero en general, tanto que China hoy es un país que exporta elevados volúmenes de capital, ¿no?, hacia todo el mundo, ¿no? En China la libertad de operación de los bancos, aseguradoras, reaseguradoras, el Banco de Desarrollo Nacional de China, que tiene un peso decisivo en todos estos proyectos de desarrollo dentro y fuera de China. Sin acumulación de capital y sin un sistema financiero que pueda convertirse en el estímulo de la acumulación de capital, no es posible el desarrollo de fuerzas productivas en China, ¿no? Al lado de eso hubo un proceso de reforma profunda de todas las empresas del Estado, ¿no? Por ejemplo, en China todas las empresas del Estado están obligadas a invertir en desarrollo tecnológico, ¿no? Todas, destinar una parte de su capital a la inversión en ciencia y tecnología. Pero además el papel que ha seguido jugando, incluso en el sistema financiero, el sector privado. Más del 90% de la fuerza de trabajo que se contrata en China, la contrata el sector privado, ¿no? De manera que ha habido una simbiosis entre la apertura del mercado de valores, el fortalecimiento de un sistema financiero robusto y unas empresas que tienen que operar con unas altísimas tasas de eficiencia y sobre todo invertir de manera permanente una parte de su presupuesto en ciencia y tecnología, incluso las empresas privadas. Por cierto, la ley de mercado de valores no está prevista en la agenda parlamentaria, por lo menos por ahora. Por ahora no está prevista, aunque ayer se introdujo una reforma de la ley de seguros, ¿no?, en Venezuela, importante. Se ha entendido la descapitalización que han sufrido las empresas aseguradoras en medio de esta pandemia, ¿no?, y de esta crisis. Sí. Mira, porque la pandemia, de la pandemia habló también el presidente Maduro, ha sido buena para unos y mala para otros. Mala para la industria turística, claro, mala para la industria manufacturera, mala para la industria aseguradora, ¿no? Y el Estado debe de alguna manera contribuir a que ese sector vaya paulatinamente recuperándose, ¿no? Esta ley apunta en esa dirección. No empresas aseguradoras especulativas, sino empresas aseguradoras que efectivamente presten un servicio importante. Por ejemplo, la recuperación de los HCM es una necesidad. Claro. Es una necesidad y creo que la ley apunta también en esa dirección. Muchos sectores desasistidos porque el colapso en los centros hospitalarios públicos, dada la pandemia, hay hospitales que hemos tenido que convertirlo prácticamente todo en centinelas para la atención al COVID, y eso ha debilitado mucho la presencia de las aseguradoras para que esa atención de otras patologías vaya a las clínicas privadas. Mira, el presidente, tú lo has mencionado ya varias veces, habló de una nueva transición al socialismo. ¿Qué significa? ¿Qué podemos interpretar acerca de esa propuesta, de la nueva transición? Uno observa que hay un cambio de modelo, hay un cambio de políticas económicas. Todavía hay decisiones postergadas y hay timidez, en mi opinión. No se están tomando decisiones con la rapidez que necesita el país. ¿Cómo interpretar esa propuesta del presidente, esa reciente propuesta del presidente sobre una nueva transición? En primer lugar, ¿Qué cambios podemos resaltar en la política económica actual del presidente Maduro? Yo creo que el presidente Maduro está pensando en una mayor apertura económica. Nosotros tenemos un instrumento importante que es la ley antibloqueo. Pero además de eso vamos a la aprobación, así lo pidió el presidente, de una ley de zonas económicas especiales que brinde mayores garantías, que genere atracción de inversión extranjera para aprovechar todas las ventajas geoeconómicas, geoestratégicas que tenemos nosotros en algunas regiones importantes del país, ¿no? Creo que ese es un primer elemento, ¿no? Una mayor apertura económica para la atracción de inversiones extranjeras. Creo que hay que situar
las relaciones con nuestros aliados estratégicos, China y Rusia, en una mayor dimensión. Yo estimo que el presidente debe estar trabajando para la suscripción de un acuerdo que permita a Venezuela ser beneficiario de las bondades, de las posibilidades económicas que va a generar la extensión de la franja y la ruta de la seda terrestre y marítima hacia la América Latina. Muchos proyectos que el presidente Chávez planteó que parecían utópicos, ¿no? Como por ejemplo un gran ferrocarril que parta de Venezuela hacia toda la América del Sur, pueden construirse seguramente con la propuesta de la franja y la ruta económica de los chinos. Con participación privada. De los chinos y con participación privada. Claro, inevitable. De empresas nacionales y empresas extranjeras, ¿no? Pero todavía cuesta. En el sector petrolero, yo creo que seguramente vamos a tener que hacer algunas modificaciones en el esquema, ¿no?, de relacionamiento que tenemos con las empresas privadas extranjeras. Uno de ellos, creo que nosotros podemos permitirle perfectamente a las empresas extranjeras privadas que la parte del petróleo que le corresponde en la asociación sea comercializada directamente por ellos, sin que los recursos que eso genere pasen a la caja de PDVSA. Avanzar ahí en una reforma de la ley algo petrolera. Se está haciendo. No, de la ley no, porque el presidente tiene suficientes elementos para hacerlo de la ley antibloqueo. Y porque además la realidad económica lo impone. El petróleo es clave para nosotros necesitamos una inversión de 10.000 millones de dólares para pasar de 1 millón de barriles a 2 millones de barriles diarios de producción de petróleo y aprovechar las bondades hoy del mercado mundial. Necesitamos una mayor apertura y un cambio en la relación entre el Estado y las empresas privadas extranjeras. ¿Cómo lo plantearías? Por ejemplo, te señalé lo de la producción y comercialización del crudo, ¿no? Para que las empresas puedan hacer su propia caja. Si tenemos una asociación de 60-40 o 70-30, bueno, que el 30% de ese petróleo que esas empresas traigan de nuestros yacimientos, ellos lo comercialicen, ellos lo vendan. La posibilidad de un esquema de inversión, como por ejemplo el mejorador de José, que está al lado de la refinería de Puerto La Cruz, que es para refinar petróleo pesado y extrapesado de la faja, que requiere una inversión cercana a los 3.000 millones de dólares. Perfectamente nosotros podemos hacer una asociación donde quien esté interesado pueda al principio, con una cláusula de retorno a X tiempo, tener la mayoría accionaria si coloca la inversión para activar ese mejorador para producir productos derivados que puedan ser exportados al mercado internacional. Yo creo que de eso se trata, o sea, de ir buscar mecanismos que nos permitan a nosotros atraer inversión extranjera, hacernos el capital que requerimos para reimpulsar la economía y el desarrollo de la fuerza productiva, facilitar los procesos de exportación. Todavía hay muchas trabas, todavía hay muchas limitaciones. Crecimos 4%, pero no es suficiente. Creo que el presidente debe estar pensando en una ley mucho más abierta, en mecanismos que le permitan al sector privado exportar libremente sus productos, que las trabas las coloquen los países receptores de nuestra exportación, no nosotros. Nosotros somos un fenómeno. Las trabas para la exportación las tenemos nosotros, nos las ponemos nosotros, no los países que van a recepcionar las exportaciones de Venezuela. Creo que el presidente ha llamado a un cambio de mentalidad. Cierto. Los chinos lo llamaron emancipar la mente. Emancipar la mente. Tenemos que ir hacia un modelo económico que nos permita producir, acumular y distribuir riqueza. El socialismo